Bienvenidos nuevamente al estudio de la historia de la antigua Roma. En videos anteriores comentamos un poco cuál fue el origen de esta ciudad con más de 2700 años de historia y también en un segundo video vimos esta primera etapa de las monarquías, desde el 753 a.C. hasta el 510 a.C., etapa donde gobernaron 7 reyes muy importantes. Pero en el presente video nos interesa estudiar la etapa de las repúblicas, o de la república, mejor dicho, en Roma, que se desenvuelve desde el 510 a.C. hasta el 27 a.C. Y como vemos en nuestra línea de tiempo, son más de 480 años de historia en donde la antigua Roma conocerá lo que fueron las repúblicas como forma de gobierno. En videos posteriores ya conoceremos la etapa del imperio desde el 27 al 476 después de Cristo. Pero centrémonos en esta etapa republicana de Roma. Para poder saber cuáles fueron los sucesos más importantes, primero vamos a aclarar qué es una república. Una república. Y por eso vamos a decir que una república es un sistema o forma de gobierno, que funde su poder en la ley. Que funde su poder en la ley. Y además es un sistema o forma de gobierno en donde el pueblo elige un representante. Un representante. Ahora bien, ¿cómo elige este representante? Por medio de su derecho a voto. Entonces, nos va quedando claro que una república, como decíamos, es un sistema de gobierno que se basa en la ley y en donde el pueblo elige un representante por medio del voto. Pero también nos debe quedar en claro que tanto el gobernante como los gobernados se someten por igual a un conjunto de principios fundamentales establecidos en una constitución. Constitución. Entonces, tanto gobernantes como gobernados deben acatarse a lo que se establece en la Constitución dentro de toda república. Muy bien, una vez ya clarificado este concepto de república, los invito a que volvamos a la historia de Roma. Y en Roma, ahora sí pasaremos a ver nuestras segundas imágenes en esta etapa de las repúblicas. Decíamos, el pueblo o el gobierno reposaba, mejor dicho, en los senadores, magistrados y el pueblo. Entonces, este sistema de gobierno está formado por senadores, magistrados y a su vez por el pueblo también. Muy bien. También debemos decir que no existía un rey como existían las monarquías. Por eso los romanos sustituyeron al rey eligiendo cada año, por año, 2 cónsules que vendrían a ejercer la función que tenían los reyes en las antiguas monarquías. El Senado, que era el que tenía más poder, estaba conformado tanto por patricios, así como también por plebeyos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué eran los patricios y qué eran los plebeyos? Los patricios vendrían a ser las clases altas, los más ricos. Y los plebeyos, las clases bajas o los más pobres. Sin embargo, tanto patricios como plebeyos conformaban el Senado. También debemos decir que es durante esta etapa en donde Roma va a consolidar el poder en las principales zonas de Italia. Consolidación del poder.
Gracias a estos sistemas de gobierno republicanos, Roma se va a empezar a expandir por diferentes zonas de Italia como Asia Menor, África del Norte, Sicilia, Macedonia y Cartago. ¿Y por qué vamos a resaltar Cartago entre estas zonas tan importantes? Porque es en Cartago donde se harán las famosas guerras púnicas. ¿Y qué eran las guerras púnicas? Bueno, las guerras púnicas les cuento que se dieron entre los años 264 antes de Cristo, inclusive llegando hasta el 146 antes de Cristo. Y es en estos años en donde Roma va a vencer a Cartago, que también era una ciudad muy importante, era la mayor potencia marítima para aquel entonces. ¿Qué va a pasar? Roma, decíamos, vence en la zona de Cartago a Cartago, ¿sí? Y también va a conquistar islas muy importantes como Sicilia, Cerdeña y Córcega, obteniendo así el control de toda la zona del Bajo Mediterráneo, como comentábamos aquí arriba en nuestra pantalla, consolidando el poder aún más. Mientras tanto, los romanos, que eran un pueblo que iban evolucionando constantemente, participaban cada vez más en la política. La forma de gobierno republicana hacía que todos pudieran participar de alguna u otra forma en las decisiones que se tomaban en la república. Y aparecerán también cambios a nivel social. Se podrán empezar a divorciar, por ejemplo, y también se le había concedido más derechos a las mujeres, lo cual establecía un cambio muy importante en la sociedad. Y ahora sí los invito a que pasemos a ver nuestras siguientes imágenes para saber quiénes eran estos tres señores que estamos viendo en la pantalla. Pero les cuento un poquito para que entiendan quiénes eran estos tres señores, que entre los años 147 a.C., allá por la finalización de las guerras púnicas, antes de Cristo, hasta aproximadamente el 27 antes de Cristo, aparecerá una crisis interna en Roma, una crisis muy importante. Y les cuento qué pasaba. Los campesinos veían que las clases altas, los patricios, estaban constantemente beneficiados. Siempre a lo largo de la historia vemos cómo las clases altas se beneficiaban a diferencia de los campesinos, artesanos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer los campesinos? Los campesinos se rebelan contra el poder. Se rebelan contra el poder, provocando esta crisis interna de la cual estábamos hablando. Y esto va a provocar la caída de la República, en una primera instancia. ¿En qué año? En el 71 antes de Cristo. Pero para volver a construir la República, como querían muchos por aquel entonces, se va a formar un primer triunvirato. Y este primer triunvirato lo conformaban Julio César, nuestro amigo de aquí Pompeyo y este señor que vemos aquí, Craso. Julio César, Pompeyo y Craso, entonces formaron este primer triunvirato. César, si se quiere, era como el más importante. Él, una vez que toma el poder, conquistó regiones como Bretaña y amenazaba constantemente con invadir otras ciudades que quería anexar a Roma. ¿Qué pasa? Una vez que muere Craso, que digamos no tenía mucho poder dentro de este triunvirato, se disuelve, decimos nuevamente, el triunvirato, este primer triunvirato. Entonces, ¿qué va a hacer Pompeyo? Pompeyo va a decir, es mi momento para autoproclamarme, mejor dicho, rey. Julio César, ante esto, que estaba conquistando otras regiones, se entera y entra en cólera, se enoja. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a Roma, Julio César, y se autoproclamará dictador en el año 49 antes de Cristo. Pompeyo huye hacia Grecia y luego va hacia Egipto. Y lamentablemente en Egipto estaba el rey Ptolomeo
Ptolomeo III, que era amigo de Julio César, y le va a decir a Julio César, déjame a mí a Pompeyo, que yo te lo aniquilo, así voy a poder consolidar tu poder en Roma. Entonces Ptolomeo III asesina a Pompeyo en Egipto. Así Julio César quedaba en el poder en la República Romana. ¿Pero qué va a pasar? Para establecer, o si se quiere, para poder consolidar su poder, comienza a tratar de ganarse a las diferentes clases bajas. Pero Julio César verá como en el 44 a.C. todo culminaría para él. ¿Por qué? Porque el Senado, dentro del Senado romano, se organiza un grupo comandado por Brutus, el hijo adoptivo de Julio César, con la intención de asesinarlo. Y es asesinado en el 44 a.C. finalmente. Así vemos cómo este primer triunvirato es totalmente desintegrado. Muere primero Craso, luego Pompeyo y finalmente Julio César. ¿Qué va a pasar luego? Ustedes se preguntarán, ¿termina este primer triunvirato? Luego va a aparecer en escena Octavio. Octavio tomará el poder de Roma en el 31 a.C. Y un dato no menor es que Octavio era sobrino nieto de Julio César. Veremos en videos posteriores qué pasará cuando Octavio toma el poder y cómo se empieza a desenvolver ya la etapa del Imperio Romano de Occidente. Del Imperio Romano de Occidente. Por eso los invito a que no dejen de ver nuestros videos sobre la historia de la antigua Roma para poder conocer cómo finaliza esta etapa tan interesante.